El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En esta edición muy especial de nuestro programa tendremos ni más ni menos que la presencia del expresidente constitucional de la República, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, que nos está atendiendo desde su despacho, y le agradecemos por el tiempo. Y antes que nada, pues al empezar este programa, decir que es no solo un gusto poder dialogar con el doctor Hurtado, sino que además nos parece extraordinario la facilidad con la que usted maneja los temas tecnológicos, doctor Hurtado. Bueno, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Encantado de estar en Radio Atalaya y conversar contigo, Andrés. Tú sabes el afecto que guardé a tu padre y a tu familia. Bueno, en razón de mi trabajo, he tenido que aprender el uso de la tecnología contemporánea. Digo en razón de mi trabajo porque mis lecturas son, en buena parte, a través de la información que viene en el Internet, de medios de comunicación, revistas, análisis, etc. Y además porque escribo en la computadora. Yo que comencé a escribir a mano hace 50 años, luego pasé a escribir a máquina, después en un procesador de palabras, y hoy día lo hago en la computadora, en la laptop. Increíble, ¿no? La evolución. Y yo no sé si le pasa a usted, pero a muchos y a muchas les he escuchado que dicen, ahora cuando escribo a mano se me hace difícil. Sí. Por además el tema de los textos, de celular, de WhatsApp, o sea, se ha vuelto una práctica poco común. Y a mí mucho más, porque tengo una muy mala letra, de manera que a veces no entiendo lo que yo mismo he escrito. O sea que mejor lo hace sí, que no se ha escrito. Sí, claro. Sus primeros libros y sus primeros ensayos, ¿los hacía a mano? Claro, yo comencé escribiendo a mano. Luego escribí a máquina. Y el trabajo en máquina me resultaba muy paciencioso, porque yo no soy un escritor de mano corrida. Quiero decir que puedo escribir, pues como suelen hacer los periodistas, ¿no? En 30 minutos, 40 minutos producen una página. Yo no, yo puedo demorar hasta un día en elaborar una página. Entonces cambio, modifico, añado, y eso en la época de la escritura a mano o de la máquina de escribir era un problema muy grande de pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Repetir la página o recortar la página, aquel párrafo que quiero cambiarlo a otro lugar y pegarlo. Bueno, esto parece historia antigua, no, es historia de hace apenas 50 años. Eso le iba a decir, no es historia antigua, no es. Y eso de que en la máquina de escribir, ponerle XXX a lo que ya no quiere, era algo tremendo, pues, ¿no? Y sacarla y ponerla. Yo particularmente recuerdo en la década de los 80, inicio de los 90, escribiendo algunos artículos para El Universo, los hacía a mano y luego
los pasaba a limpio ya en máquina de escribir, como usted dice, ya las máquinas de escribir electrónicas, ¿se acuerdan? ¿No? Que no son las mismas que las mecánicas. Sí, 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 sí. Sí, la tecnología ha sido maravillosa para la humanidad, ¿no? Estamos hablando del caso de los escritores, ¿no? Poder, pues, cambiar, modificar, añadir. Por esto creo que mis últimos libros están mejor escritos que los primeros. Y yo atribuyo eso no solo a mi experiencia de los años, uno va aprendiendo, sino a la tecnología. Y ¿Por esa ha qué sido cree usted? fantástica. Esa ¿Usted ha cree sido, que por la facilidad, por la tecnología? sí, por la tecnología. Me refiero a la electrónica, ¿no? A los aportes digitales de la tecnología. Y ha sido fantástica incluso para los pobres. Yo suelo citar el caso de los campesinos de la Sierra Ecuatoriana que cultivan hortalizas y las venden en Guayaquil, ¿no? Imagínate tú lo que era comunicarse entre un mercado de Guayaquil y una pequeña finca o terreno en los Andes. Imposible. Hoy se comunican y el uno dice que necesita tales productos, que se les ha acabado el envío inicial, ¿no? Y inmediatamente es despachado otro desde la serranía que en 4 o 5 o 6 horas esté en el mercado de Guayaquil. Entonces, para los pobres, para los artesanos, solo tienen que conocerse el teléfono que pasa de un amigo a otro amigo para que un artesano reciba el llamado para una obra de carpintería, de albañilería, de cerrajería o de cualquier otra, ¿no? O sea, este avance de la tecnología y cuánto ha servido para los pobres, generalmente no es mencionado en los análisis sociológicos que se hacen sobre el atraso y el progreso en América Latina. Leía un artículo muy interesante sobre este libro que se titula Osvaldo Hurtado visto por sus contemporáneos. Y me parece, yo no lo he podido leer, pero me parece sumamente interesante porque en él, según lo que leo, se hace una historia del Ecuador, o se ve una historia del Ecuador en los últimos 60 años, en el cual además usted cuenta varias anécdotas personales dentro y fuera del poder, como vicepresidente y luego presidente de la República, y reconoce la evolución de su pensamiento con valentía. Eso es extraordinario. Y yo siempre a lo largo de mi vida he sido muy autocrítico. Jamás he tenido a mi lado pasasillas que me dijeran a mí que todo lo que hago y todo lo que digo está bien. Y que me pintaran en forma desmedida, exagerando mis méritos. He tenido a mi lado personas críticas que rara vez me han alabado, rara vez me han felicitado. Lo que sí han hecho es hacer observaciones a errores en los que yo podía incurrir. No solo eso, sino que yo siempre he tomado la iniciativa de consultar, incluso en mi trabajo académico. Cuando yo escribo un texto, envío a 1, 2 o 3 personas de mis colaboradores a que me hagan observaciones. Bueno, esta ha sido mi manera de trabajar en lo académico y también en lo político. Y ahí yo encuentro la explicación de que en general las decisiones que he tomado en la vida pública habitualmente han sido acertadas, porque han sido decisiones muy trabajadas, muy trabajadas. Y en otros casos, pues yo soy un animal político, de tal manera que por ser tal, tengo un instinto para ver los acontecimientos, examinar qué tienen detrás, cuáles son las causas, cuáles son los efectos, y de esta manera tomar decisiones casi sin estudio, casi sin análisis, casi sin consulta. No, Simplemente instinto. lo que me dice mi instinto político. El criterio. Sí.
Su papá, don José Agustín Hurtado, ¿le gustaba la política? Bueno, él escuchaba, uno de sus pasatiempos era escuchar las sesiones del Congreso Nacional. Que en Por aquella radio. época, Por radio. igual que los partidos de fútbol, recuerdo un épico partido Perú-Ecuador que yo escuché de niña por radio. Claro. Bueno, él escuchaba las sesiones que transmitía la radio HCJB, de la comunidad protestante, se decía en aquella época, de uno de los grupos evangélicos, ¿no? Muy importante emisora, La Voz de los Andes, le decían después, a HCJB. Y habitualmente a la hora de la comida hacía comentarios y conversaciones sobre el tema. Pero él nunca perteneció a un partido, nunca fue un activista político. Pero probablemente fue una de las razones que influyó en que yo finalmente ingresara a la política, aunque la que creo que es fundamental, aquella que interviene en la vida de todos los seres humanos, ¿no? Que nacimos con ciertas inclinaciones. De la misma manera que heredamos un color de piel y heredamos un carácter, una afición, una facilidad, una aptitud, ¿no? Y los seres humanos que descubren eso y tienen la oportunidad de formarse son los que salen adelante y contribuyen, como sucede con los genios de la tecnología hoy, al progreso de la humanidad de manera admirable. Claro que sí. Usted, de lo que veo aquí en su biografía, en 1964 funda el Partido Cristiano Demócrata Ecuatoriano, que más adelante fue pues la democracia cristiana, democracia popular. Le pregunto, ¿por qué acá en Ecuador la democracia popular o democracia cristiana estaba siempre hacia centro izquierda, cuando en países como Alemania es de centro derecha? Porque América Latina en aquella época, más concretamente el mundo intelectual y cultural latinoamericano de los años 60, era revolucionario. Años antes se había producido la revolución cubana, o la había iniciado Fidel Castro. La economía, la sociedad china y soviética eran vistas como un ejemplo por el mundo. Entonces, ser no revolucionario en América Latina, pues sobre todo en el caso de los jóvenes, era pues un desconocimiento de la realidad, ¿no? Una negación de los hechos. Pero con el paso del tiempo fui yo advirtiendo que el socialismo no había logrado progresos para el pueblo en ninguna parte del mundo, en ninguna. Y que lo que había provocado es crímenes de millones de personas, que fue lo que hizo Stalin e hizo Mao. Claro. Ambos provocaron la muerte de millones, reduciendo a los campesinos al hambre. Luego viendo pues la dictadura de Fidel Castro, el fracaso de los gobiernos socialistas de Allende, de Chávez y de otros en América Latina, y llegué a la conclusión de que el único camino para el progreso y para el desarrollo de los pueblos es aquel que habían seguido los Estados Unidos de Norteamérica, Europa, Japón, Corea, Singapur, y hoy la comunista China, ¿no? En China hoy hay un sistema capitalista. No en vano, quien produjo esta revolución en ese país, Deng Xiaoping, dijo que era grandioso enriquecerse. Así es, así dijo. Todo eso hizo cambiar mi pensamiento, ¿no? Precisamente porque yo he sido una persona muy conectada con la realidad, ¿no? Las ideas han contado en mi vida, pero más ha contado la realidad, ¿no? Los hechos, que en definitiva son los que examino en mis libros. Es una dialéctica, entonces, de la vida.
Claro, porque las ideas son buenas, son necesarias, convienen para el progreso de las sociedades, pero esas ideas no circulan en el aire, no sirve para los ángeles, ¿no? Las ideas tienen que actuar en realidades concretas de tipo económico, social, político, religioso, cultural, ¿no? Y para eso es la política, ¿no? Y precisamente hoy uno de los grandes problemas del Ecuador es que no tenemos pues una clase política que cumpla con este oficio, con esta tarea de poner las ideas a tono con la realidad. Claro. ¿Cómo así, siendo usted un hombre, a ver, un político, pero a su vez un cientista de la política, un hombre intelectual, logró generar una buena relación con un líder populista, caudillo, como don Assad Bucaram? Esa es una larga historia. Un día, Jaime Roldós me pidió almorzar y fuimos a un restaurante que existía en la Mariscal que se llamaba Juan Sebastián Mar, en la calle Calama y Amazonas. De los pocos restaurantes que en esa época habían en Quito. Hablo del año 1977. Yo había conocido a Jaime en las comisiones que formó la dictadura para que elaboraran una nueva constitución, reformaran una constitución antigua y expidieran las leyes de elecciones y de partidos. Bien, el objeto de la invitación de Jaime era ofrecerme la candidatura a la vicepresidencia de la República de Assad Bucaram. Ah, mire usted. En ese entonces él era el hombre más popular del Ecuador y sin duda en las elecciones que debían realizarse iba a arrasar. Y yo no conocía a Bucaram. Bueno, le dije a Jaime que no. Creo que pocos políticos que no hubieran dado la respuesta negativa, se habrían encantado. Claro. No, era un nombramiento de vicepresidente de la República y yo en esa época tenía 37, 38 años. Bien, le dije que no. ¿Y por qué? Y ahí voy a contestar la pregunta que Andrés me acaba de hacer. Le dije, no puedo aceptar porque para mí es muy importante mi partido. Yo creo que no hay democracia sin partidos. Y yo he trabajado en la construcción de un partido para darle al país una organización política que pueda gobernar algunas ocasiones y ir resolviendo los problemas del Ecuador. Y Bucaram es un populista. Y el momento que yo ingrese a ese gobierno va a liquidarse mi partido. Así es que, excúsame, pero Jaime, si algún día tú sucedes a Bucaram, y eso ocurrirá algún momento, le dije, cuenta conmigo. Bueno, esa historia a propósito de la pregunta, ¿no? Ok, qué interesante. Voy a la segunda parte. Cuando se funda la democracia popular, acordamos que Trujillo sea nuestro candidato a la vicepresidencia y que yo sea el jefe del partido. Ok. La consistencia de mi línea, ¿no? Ajá, consistencia. El partido político esencia de la democracia. Bien. Después de la convención de fundación, yo me fui a Europa y estaba de paseo en Roma, cuando a la madrugada sonó el teléfono y era Juan Pablo Mocagata, uno de los dirigentes de la democracia popular, a decirme que yo era el candidato a la vicepresidencia de la República con Roldós de candidato a la presidencia. En esa época las comunicaciones eran muy difíciles, de tal manera que yo no tenía antecedentes. Y le pregunté que qué había pasado. Y me dijeron que los militares habían descalificado a Assad Bucaram y que él, el caudillo cebepista, había nombrado como su heredero a Jaime Roldós, su sobrino. Y yo le contesté, mira, el candidato a la vicepresidencia es Trujillo. Eso acordamos, le dije.
Yo soy el jefe del partido. Me dijo, bueno, voy a decir eso a los otros dirigentes. Bueno, para no alargar el cuento, el mismo Trujillo me dijo que él no había presentado su candidatura a Bucaram, sino la mía, por razones de delicadeza personal. Y que yo debía... Ellos se reunieron. ¿Ah? Se reunieron Julio Claro, César Trujillo y claro, se Bucaram. reunieron. Okay. Y que entonces yo debía aceptar y que si no aceptaba, la democracia popular no tenía futuro electoral. En esas condiciones fui a una oficina de comunicaciones de Roma y puse un cablegrama, ¿no? Los jóvenes no saben qué era un caligrama, ¿no? Era no tienen idea. Un texto escrito que se enviaba por Telex, ¿no? Por Tampoco Telex. saben qué es Telex. No. Así, De pocas palabras. Sí, así es como llegué a ser candidato a la vicepresidencia. Una inquietud antes de ir a la primera pausa. ¿Por qué el cablegrama a Roma? De allá era la sede de la democracia cristiana. No, yo estaba ahí de paseo. Ok, ya. No, de paseo con Margarita ahí. Yo dormía en un modesto hotel que se llamaba Albergo Bologna, en el centro de Roma. Y sonó el teléfono. Sonó el teléfono de Moncagata llamándome desde Guayaquil. Desde Guayaquil. Desde Guayaquil. En una época en que una llamada telefónica era costosísima. Costosísima. Hoy es gratuita. Claro. Hoy es gratuita. Era costosísima y complicadísima. Había que pedirle a la operadora que le ponga la llamada para después de 1 hora, de 2 horas. Yo recuerdo mi papá decía, para poder pedir una llamada con mi hermano que estudiaba afuera, tenía que pedirlo con una anticipación bárbara y el discado directo internacional prácticamente no existía. Yo quisiera contarles a los jóvenes que cuando yo vine a estudiar en Quito, desde Riobamba, nunca hablé por teléfono con mis padres. ¿Por qué? Porque hablar por teléfono era muy costoso, entre Riobamba y Quito. Mire usted. Para que los jóvenes aprecien, ¿no?, todas las posibilidades que les da la tecnología, no solo para comunicarse con sus padres, como tú dices, de Estados Unidos o Europa, con Guayaquil, sino pues para comunicarse pues con todos los acontecimientos, con toda la reflexión, el pensamiento que circula en el mundo del siglo XXI. Vamos a la pausa comercial y volvemos con el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente constitucional de la República, fundador, como ya lo hemos visto, de la democracia cristiana, democracia popular, como se denominó también acá en nuestro país, entre otras importantes dignidades, pero sobre todo un ecuatoriano que ha estado al servicio del país, con textos que son de consulta en el Ecuador y afuera del Ecuador. Ya regresamos en un momento. Muy bien, amigos del personaje del viernes, continuamos. A propósito, ustedes nos siguen a través del Facebook Live, Radio Atalaya 680M, de nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya TV, que lo pueden ver aquí y afiliarse, quienes quieran seguir los programas anteriores y obviamente este programa del personaje del viernes. Y esta programación se escucha hoy a las 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana y el reprise también el domingo a las 7 de la mañana. Para mí, Andrés Mendoza, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea es una figura muy familiar desde chico. Mi padre, Eustorio Mendoza, siempre nos conversaba sobre Osvaldo Hurtado en la mesa, al mediodía, de noche, con mucha admiración y amistad. En esa época él era presidente del Tribunal Supremo Electoral, elegido por una coalición liberal, que era su partido, liberal CFPista. Una vez que fallece el extinto presidente Jaime Roldós Aguilera y pasa a ser presidente el doctor Osvaldo Hurtado, el Tribunal
Tribunal Supremo Electoral continúa con todos sus integrantes, y había 2 delegados, porque la Constitución así lo mandaba, de la Presidencia de la República. Pero no había estas injerencias del presidente en la función electoral, como supongo también no lo había en otras funciones del Estado, doctor Osvaldo Hurtado. Claro, las elecciones en el Ecuador eran presididas por un órgano de la naturaleza que tú señalas, independiente. No importara que sus miembros hubieran sido nombrados o por el gobierno o por el Congreso Nacional. La personalidad de sus integrantes, su integridad moral, su formación jurídica, su experiencia política, les hacía proceder en función de la honestidad en la administración del sufragio y en la realización de los escrutinios. De tal manera que fraudes electorales en esa época, ¿no?, como los que ocurrieron durante el gobierno de la dictadura de Rafael Correa, imposible, porque una lección que debe darnos esa época es que el pluralismo político no solo es un elemento esencial de la democracia, sino que es un elemento que establece una especie de autocontrol de la vida pública. En el Tribunal Supremo Electoral de la época estaban representados los principales partidos políticos. Claro. Y entre ellos se controlaban, se vigilaban, se criticaban, todo lo cual hacía que las decisiones del Tribunal Supremo Electoral fueran generalmente por consenso, ¿no?, lo cual quería decir que resolvían aquello que convenía a la pureza del sufragio y a la contabilización exacta de los escrutinios. Recuerdo haber estado... Y Eustorgio fue el presidente del tribunal, claro, cuando fue elegido Jaime y fui elegido yo. Así fue. Sí. Aprendí en esa época, yo creo que de 15 años, que en el Ecuador la acusación de fraude, además, es una práctica de campaña electoral. Yo recuerdo que cuando Febres Cordero pierde la primera vuelta con Borja, habló de fraude. Claro. Habló de fraude y le acusó a tu padre de haber hecho el fraude. Fraude que no se demostró, ¿no? Fraude que no se probó. Simplemente él perdió la primera vuelta, ¿no? Y tan es así que luego ganó la segunda vuelta electoral. Claro. Él pensaba que sería posible, bueno, la ganó, con el mismo tribunal presidido por Eustorgio Mendoza, tu padre. El tiempo da la razón a quien la tiene. Y en este caso veía, por ejemplo, que usted también, al terminar su mandato y entregar el mando, termina con unas cifras de popularidad por encima, casi 45%, que es muy, muy respetable. Y dice algo que me llama mucho la atención, ¿no? Y dice, ¿sabe? Hemos recibido una tempestad. Claro, la crisis del año 82 en toda América Latina. La crisis que fue tremenda, ¿no? Aquí le decían la crisis del Sucre, pero fue de la deuda externa de América Latina. Y usted dice que con la colaboración del pueblo, el gobierno había tomado firmemente en sus manos el timón de la zozobrante nave del Estado, con la ayuda del pueblo, reitero, que la había sacado de la tempestad y la entregaba en puerto seguro. Bueno, tu pregunta me obliga a hablar de mí mismo, cosa que no es que me guste, ¿no? Pero quizá conviene para información de los jóvenes ecuatorianos que ignoran todos estos hechos, ¿no? Mi gobierno ha sido de los pocos que entregó a su sucesor la economía en orden. Yo la recibía en crisis. La moneda se devaluaba, la inflación crecía, nadie le prestaba dinero al Ecuador porque había caído en mora.
y estaba forzado a aplicar un programa económico para conseguir un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. Bien, yo tomé medidas absolutamente impopulares. Yo nunca goberné para que me aplaudan, nunca. Yo goberné para que el país resuelva sus problemas, pensando siempre que en el largo plazo el país entendería esa dirección que yo había dado a la vida pública gubernamental. Bien, fue como consecuencia de medidas que fueron tachadas de impopulares que el país salió adelante. Y paradoja, a mi mayor adversario, a mi mayor crítico, casi mi enemigo, que León Febres Cordero, le entregué la economía en orden. Quienes me escuchan dirán, bueno, eso es lo que dice él. Bien, eso es lo que dijeron dos economistas guayaquileños muy prestigiosos que trabajaron con el ingeniero Febres Cordero en una comunicación que enviaron al Fondo Monetario Internacional, con el que también negoció el presidente Febres Cordero. Ellos dijeron que todos los indicadores económicos habían mejorado y que de ese punto iban a partir ellos para avanzar más. Me estoy refiriendo a los economistas Francisco Suet y Carlos Julio Emanuel. Claro, que fueron muy cercanos colaboradores, jefes del equipo económico y que hoy siguen siendo editorialistas de importantes diarios del país, ¿no? Así es, así es. Osvaldo, ¿por qué usted cree, permítame preguntarle esto, que un presidente autoritario, con pocos, obviamente, escrúpulos, que lo que quería era seguir en el poder, como Rafael Correa, termina con una popularidad por encima del 40%, después de 10 años en la que el otro 60%, pues obviamente todavía lo sigue manteniendo una resistencia y rechazo, pero tiene ese digamos, duro, o voto duro, como le dicen, pues que lo generó durante ese tiempo. Porque tuvo la suerte de gobernar buena parte de su mandato con muy elevados precios del petróleo, que llegaron a cerca de los $100. Y de la misma manera que dentro de una familia todos los hijos están felices cuando el papá tiene dinero y todos los hijos se sienten frustrados cuando se le acaba la plata o cuando pierde su trabajo. Lo mismo pasó con el pueblo ecuatoriano. Con la cantidad de dinero que él recibió, a la que sumó el gasto de los fondos de ahorro que había hecho el país en los últimos 5 o 6 años. Se gastó los ahorros. Y a las dos cosas sumó la más cuantiosa deuda externa que se haya contratado en la historia del Ecuador. Entonces, un presidente con los bolsillos llenos, que le caían los billetes, ¿no?, al suelo, y no le importaba que cayeran, porque en realidad no le importaba el dinero público. ¿Cómo no iba a ser popular? Sí, aparte de construir caminos, les daba a los hijos de los trabajadores ecuatorianos afiliación al seguro social gratuita para que curen su salud, igual que a la esposa o al marido, sin que se aumente la contribución para el seguro social por parte de los trabajadores o de los patronos, causa de la quiebra del seguro social que hoy tiene el Ecuador. Bien, pero cuando hay un presidente, como el caso mío, que dice a los trabajadores que hay que congelarles sus salarios, que reduce el tamaño del Estado, que crea impuestos, que aumenta el precio de los combustibles, ¿cómo va a ser popular? ¿Cómo va a ser popular? No. Correa congeló el precio de los combustibles, resolvió que nunca se aumentaría el precio de los combustibles, para mencionar algo. Aparte
de ingresar al seguro social a miles, ¿qué? A millones de nuevos beneficiarios del seguro de salud, pues no le entregaba al seguro social las aportaciones que debía hacer el Estado, ¿no? Y creaba todo tipo de beneficios, de empleos públicos, de viajes, de viáticos, de farras y de todo lo demás a costa del dinero público. Bueno, por eso fue popular. Entonces, ¿por qué la gente vota por él? Porque dice que durante el gobierno de Correa estaba bien. Y estaba bien. Pero, ¿qué pasa con el padre de familia que gasta su dinero a manos llenas cuando se le termina la plata o cuando quiebra su negocio? Los hijos pasan a la pobreza. Bueno, los ecuatorianos han pasado a condición de pobres e indigentes durante el gobierno de Moreno, por causa de su antecesor. Porque Claro. Moreno ya no tuvo todo el dinero que tuvo Correa. Y por eso, entre otras razones, terminó con una impopularidad absoluta, a pesar de haber sido un presidente que restableció la democracia y que tomó algunas medidas para tratar de ordenar y salvar la economía nacional. Claro, Moreno, menos del 9% de popularidad, termina. Exacto, exacto. Correa tiene el 40%. Si Moreno habría tenido el petróleo a $100, habría terminado con una popularidad del 40%. Y si Correa hubiera tenido un petróleo a $20, habría terminado con una impopularidad del 10%. Esta es la realidad. Como usted dice, $100 más todos los ahorros que se gastó, más los créditos que se endeudó con China y otros lugares, ¿no? A propósito de Correa, recordaba que con fondos públicos, estas sabatinas, estas cadenas que costaban decenas de miles de dólares cada semana, él ahí pues criticaba, por ejemplo, a la expresidenta, mejor dicho, a la presidenta de la Asamblea, la señora Yori, la atacaba, bueno, la mandó a meter presa también. Al expresidente Lucio Gutiérrez le decía que era un burro y sacaba un burro por ahí por las sabatinas y le decían, sal, este se llama Lucio. Después a la actual alcaldesa de Guayaquil le decía, esa señora no sirve sino para saber de maquillaje. A usted, doctor Osvaldo Hurtado, le decía que era un cadáver político insepulto. Y aquí me tiene usted hablándole al pueblo ecuatoriano libremente, y él huyendo de la justicia para no ir a la cárcel por ladrón. Ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia. Y usted anda además sin seguridad, ¿no? Él sí tiene que andar con seguridad, inclusive en el exterior. Yo de presidente, los fines de semana conducía mi automóvil, no el mío, ¿no? El automóvil del Estado. Detrás iba un carro con 2, 3 personas de seguridad. El fin de semana no había motocicletas, ni sirenas. Nadie sabía que ahí estaba yendo el presidente. Compare con el dictador. Ambulancia. 2 o 3 vehículos idénticos para que no se sepa en cuál iba. Decenas de hombres de seguridad. Motos, por todos lados, motos. Paralización del tránsito. Como si fuera el presidente de los Estados Unidos a que quieren matarle, pues, todos los adversarios que tienen el mundo, ¿no? Claro. Así era este megalómano dictador del Ecuador, ¿no? Uno de las características de un presidente democrático es ser un presidente modesto, sencillo, ¿no? Una persona común, porque no es otra cosa que el primer ciudadano del Ecuador. Claro que sí. Pero él no, era casi un monarca, ¿no? Casi un dictador, bueno, un dictador lo fue sin duda, ¿no? Casi un emperador.
sí, un zar, ¿no? Pero Sí, olvidémonos de él ya, ¿no? olvidémonos de él. Vamos a cosas más Porque el positivas. cadáver político hoy es él, ¿no? Es él, ¿no? Es él, ¿no? Con todo lo que se ha descubierto en materia de moral pública, ¿no? Y con el recuerdo de sus atropellos inauditos a los derechos humanos. Una de las víctimas fue el actual presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Una persona de la izquierda, porque no se escaparon de él ni siquiera sus coidearios. No, 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 así es. Vamos a ir a la pausa y volvemos inmediatamente en el personaje del viernes con la parte culminante del programa. El doctor Osvaldo Hurtado Larrea tiene la amabilidad de estar con nosotros. Aquí estaba viendo que usted es Luis Osvaldo Hurtado. Luis Osvaldo Hurtado Larrea. Ya volvemos en un momento, amigos del personaje del viernes. Vamos a la parte culminante del personaje del viernes. Y a propósito de Luis Osvaldo, usted nos comentaba, doctor Osvaldo Hurtado, que, bueno, algo como pasa en muchos casos. El primer nombre a veces no es el que le dicen en la casa, sino, eso pasaba con mi hermano, que en la casa le decían Eduardo, pero el primer nombre era Eustorgio, y le decían Eustorgio en el colegio, en la universidad. Que a usted también, Eso cuando me fue a pasó Quito. a mí. Yo te contaba que mi padre me matriculó en la escuela en el primer grado de los hermanos cristianos, La Salle, en Riobamba, y naturalmente le preguntaron el nombre de su hijo, ¿no? Y él dijo Luis Osvaldo Hurtado Larrea. Y en la lista me pusieron Luis Hurtado, de manera que mis compañeros en el primero y segundo grado me decían Luis, y en mi casa me decían Osvaldo. Después, pues, no supongo que algo hice yo o algo hizo mi padre, y entonces ya figuré en los siguientes años como Osvaldo. Pero hoy Claro. todavía alguna tarjeta de crédito se emite con mi primer nombre. O sea, Porque claro. hace la máquina, ¿no? Como hace la máquina. Sí, como hace la máquina, La lo toma computadora, ¿no? directamente. Sí. Emite con mi primer nombre. Claro. Y yo le decía que esa es una de las razones por las cuales a todos mis hijos, mis 5 hijos, les puse un solo nombre. No tienen 2 nombres, un solo nombre. Todos son, entonces... Un solo nombre. Sebastián, Andrés, Sebastián. Cristina, Isabel y Felipe. ¿Y cómo están sus hijos? Usted tuvo mellizos, pues, ¿no? Claro, ¿cómo es? Bueno, Ellos ya tienen que tener nietos. Los mellizos se acercan a los 40 años de edad ya. Claro, porque este 24 de mayo se cumplieron 40 años de que yo asumí la presidencia. Y yo tuve los mellizos cuando pues llevaba el último año de gobierno, fines del año 1983. Bueno, ella es abogada, él es economista. Okay. Los dos trabajan, los dos están casados. Cristina es profesora, trabaja como maestra en un colegio particular aquí en Quito. Andrés, que también es economista, él dirige una compañía de brokers de seguros. Okay. Y Sebastián, que es el mayor, tiene una compañía de consultora de riesgo político. Sebastián escribía en el comercio, ¿no? En el comercio y ocasionalmente hoy escribe en primicias. En primicias. Yo le he dicho que debería volver a escribir una columna, ¿no? Pero él arguye que no tiene tiempo. Bueno, toma tiempo. Y si es como el papá, que sí, como usted dice, le toma una página, claro, la de tomar mucho tiempo. Sí. Nosotros, los comunicadores, en efecto, escribimos corrido porque es una cuestión de todos los días, ¿no? Sí, yo y ninguno ha querido entrar en la arena electoral. Bueno, los 5 tienen criterio político. Okay. Están muy bien informados sobre la política ecuatoriana. Se interesan sobre lo que ocurre en la vida pública. Pero ninguno de los 5 desea tener una función política. Probablemente porque vieron lo que había ocurrido con su padre, ¿no?
Claro, y cómo es la política de difícil y complicada aquí en el Ecuador, ¿no? Sí, Injusta también. sí. Y es una pena, porque pienso que serían buenos políticos o serían buenos funcionarios del Estado. Es una pena. Naturalmente yo respeto su decisión, ¿no? Y yo nunca he tratado de involucrarles en la política, nunca, ¿no? Yo soy muy respetuoso de mis hijos, de la misma manera que soy respetuoso de todas las personas que trabajan conmigo y he sido respetuoso de los ciudadanos e incluso de mis opositores. Claro. Doctor Osvaldo Hurtado, y Cordes, que usted le ha dedicado tanto tiempo, ¿cómo sigue adelante? ¿Cómo la visualiza usted ahora en estamos en el tercer década del milenio, ¿no? Bueno, al terminar en mi gobierno, yo constituí esta corporación que es una fundación sin fin de lucro para estudiar los problemas económicos y políticos del Ecuador, que es lo que ha hecho a lo largo de 40 años ya, ¿no? Casi 40 años. Y en ese he trabajado todo este tiempo. Gracias a ese he podido, pues, escribir algunos de mis últimos libros. Pienso que ha hecho importantes aportes al debate nacional en materia económica y en materia política. Hoy, por ejemplo, la columna digital de su director, José Hidalgo, es muy leída, ¿no? Se llama Cordes Opina y muy influyente. Muy Tenemos varias publicaciones, hemos publicado algunos libros. Bueno, cuando Correa fue presidente, le puso a la Fundación Konrad Adenauer, que era la principal institución que financiaba Cordes, le puso tales dificultades que se fue del país y nos quedamos sin financiamiento. Hemos sobrevivido, sin embargo, pues a través de la venta de nuestros servicios, ¿no? De asesoría económica y de asesoría política, pero haciendo lo que hay que hacer con el Estado, reduciendo el tamaño de Cordes. claro. Que de tener más de una docena de empleados ha pasado a tener pues no más de 3 o 4. Pero Durísimo, pero es la única manera. Tenemos una alta productividad y hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. Sus libros Costumbres de los Ecuatorianos del 2007 y Ecuador entre dos siglos del 2017 y Dictaduras del siglo XXI, que es el último, fueron producidos ya con Cordes. Sí, y llevan incluso el sello de Cordes, ¿no? Porque he ocupado su oficina, sus servicios, sus investigadores, ¿no? y otros insumos, ¿no? Y que como pues yo suelo reconocer el mérito de quienes colaboran conmigo, pues en mis libros existe una página original en la que están los reconocimientos de todas aquellas instituciones o personas que me han ayudado. Y Cordes en primera línea. Por supuesto. Doctor Osvaldo Hurtado, para culminar, esto no tiene que ver con la parte política, sino con la parte personal, deportiva. ¿Usted le ha gustado el tenis toda la vida? Lo ha practicado. Un deporte que, aparte de ser hermoso, pues ha tenido grandes figuras acá en el país. Desde su época, pues Andrés Gómez, luego Nicolás Lapenti y antaño también. Le pregunto esto para preguntarle si es que todavía practica o lo sigue a través de la televisión. Bueno, yo aprendí tardíamente a jugar tenis, a los 40 años de edad. Y lo aprendí rápidamente, sin profesor, Okay. porque yo era un buen jugador de ping-pong. En mi casa en Riobamba, había una mesa de ping-pong muy rudimentaria, ¿no? Para que tú tengas una idea, las barras que sostenían la red fueran hechas por un herrero. En el mercado no existía eso. No había. La red, que tampoco había en el mercado, fue tejida por mi madre, con crochet. Entonces, la mesa nunca fue pintada de verde. Cuento estos detalles, ¿no? Para que la gente se dé cuenta cómo era el Ecuador de mediados de siglo. Claro. Entonces yo jugaba muy bien ping-pong.
Eso me permitió aprender tenis tardíamente, y no es que yo llegué a ser un buen jugador de ping-pong, de tenis, pero me defendía razonablemente. Dejé de jugar cuando los fines de semana se convirtieron a mí casi en una obligación trabajar en la jardinería, ¿no? Yo llevo 26 años trabajando en un jardín Ah, al norte, a unos 40 kilómetros 37 kilómetros de Quito, en el Valle de Guayabamba. Y bueno, ese es mi pasatiempo de los últimos 20 y más años, ¿no? se dedica sábado y domingo a eso. Sábado y domingo inicialmente. En los últimos años, viernes, sábado y domingo. Y durante la pandemia, todos los días. Claro. He logrado diseñar y cultivar, yo personalmente, un jardín, la verdad, muy original y muy bonito, ¿no? Entonces, mi trabajo físico hoy es la jardinería. Soy jardinero de profesión. Claro, o sea, Guayabamba hay muy buenos locros ahí, ¿no? Famosos. Sí, es una tierra más bien seca, árida, que da aguacates, chirimoyas. Yo cultivo los dos cítricos. Están los famosos locros que se llaman la Riobambeñita, porque quien puso el primer establecimiento era alguien que venía de Riobamba, ¿no? Bueno, ese es mi pasatiempo. De su tierra. Hoy, ¿no? Ese es mi pasatiempo hoy. Por eso he dejado de jugar tenis. Lo que juego hoy con amigos es billar, que también jugaba en mi juventud billar en Riobamba, ¿no? Entonces juego normalmente billar, ¿no? Durante este año no lo he hecho, pero ayer precisamente en la noche hemos vuelto a tener, al año de pandemia, he vuelto a jugar billar. El ping-pong, por lo menos de lo que yo recuerdo, decían los profesores de tenis que era mucho más muñeca. Exacto. El tenis, el golpe es más largo, ¿no? Brazo. Pero es el mismo swing, como dicen. Es el mismo swing, es el mismo swing. Claro que sí, claro que sí. Claro, pero en el ping-pong muñeca, ¿no? El otro es brazo. El otro es brazo, pero es el mismo swing, como usted decía. Y nunca jugó con... porque es un deporte que lo han practicado presidentes, expresidentes, no solo del Ecuador, sino de otros lugares. O sea, a veces en estas reuniones internacionales a las que usted ha sido invitado constantemente, muchas veces dicen, mañana nos jugamos un partido, un doble o cosas así. No lo he hecho fuera porque la verdad me resultaba muy incómodo cargar zapatos que son gruesos, pesados, raqueta, y desperdiciar el tiempo de un viaje yendo a jugar tenis. No lo hice. No lo he hecho. Lo que sí jugaba yo en la escuela y en el colegio, y fui de la selección, jugaba básquet. Yo era jugador de básquet. Mire usted. Quiero contarles algo a los guayaquileños y ecuatorianos que les va a parecer curioso. En aquella época, las personas de alta estatura jugaban obligatoriamente básquet. Y los pequeñitos, las personas de baja estatura, jugaban obligatoriamente fútbol. ¿Por qué? Porque existía el convencimiento en aquella época, en los preparadores físicos, que los pequeñitos eran buenos futbolistas y los altos eran torpes en el fútbol. En cambio, en el básquet, en razón del distinto carácter del juego, que hay que colocar una bola en una elevada, en un lugar elevado, se necesitaba personas altas. Y yo pues medí 1,82 metros, entonces estaba en la selección de la escuela y en la selección del colegio jugaba básquet. Fútbol, jamás pateé una pelota yo de niño. No. No, ni de niño, porque no había pelotas en la casa, ¿no? La verdad. Eran caras, los juguetes que habían en la casa eran muy elementales. Varios hechos, un carrito hecho por un carpintero, para poner un ejemplo, ¿no? Claro, o sea, nada de estas cosas suntuosas. De hecho, esos deportes, ¿no? Y hoy... Básquet es un deporte muy lindo. Lo que pasa es que aquí en el Ecuador no es tan popular como es el fútbol. En esa época, el básquet era tan o más popular que el fútbol. Bueno, hablo de mediados de siglo.
mediados del siglo, tanto que acá en Guayaquil, como usted dice, tuvimos una generación enorme de basquetbolistas. Los Sandiford, claro que sí. Más tarde, el mismo prefecto Lapenti. El mismo prefecto Lapenti. Estuvieron... Uno de mis buenos amigos, con el que seguramente voy a almorzar ahora, un gran basquetbolista, riobambeño él, compañero de colegio mío, se llamaba Carlos Duque. Notable basquetbolista, formó parte de la selección nacional. Claro, y los torneos que jugaban Pichincha, Guayas, eran pero unos partidos a muerte, fenomenales. Acá había dos jugadores, el Chiquitón Holguín y otro de apellido Leas, ambos muy altos, muy altos. Muy altos, o sea, por encima del 1.90. Sí, no sé si por encima, pero bordeando el 1.90. Le queremos agradecer por su tiempo, una charla realmente muy agradable, profunda y además, como siempre, con usted, pues, como diríamos, muy pedagógica. Así que gracias, doctor Osvaldo Hurtado. Gracias a ti, Andrés. Un abrazo. Un gran saludo para usted y en casa igual. Nos vamos a la pausa. Hemos estado en el personaje del viernes con el expresidente constitucional de la República, Osvaldo Hurtado Larrea, y volvemos luego de la pausa con la programación normal de Atalaya.